Que el Señor se glorifique en esta noche como se ha glorificado, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este privilegio, y en primera instancia nos rendimos totalmente al Señor, Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, es un gustazo estar aquí, y les digo una cosa, hermanos: la prédica del día de hoy la he llamado "Por nada ni por nadie pierdas la salvación". ¿Sí? Y es maravilloso. Les pido el favor de que se pongan sobre sus pies. Vamos a leer la palabra Mateo 18, versículo 3. Y dice la palabra: versículo 2, perdón. Versículo 2 y 3. Y dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, pónganse cómodos. Dios le bendiga grandemente. Hermanos, y este gran versículo, el Señor trae a un niño como modelo, ¿sí? Ese niño representa lo maravilloso que el Señor, lo que el Señor hizo en la humanidad, y fue la pureza, la inocencia de mente, una mente sana, una mente limpia, y sobre todo la nobleza, donde son esos niños los grandes maestros en esa situación. Un niño puede estar jugando con otro, discutiendo, peleando por un juguete, lo que sea, por un juego, pero en cuestión de segundos ellos vuelven y no hay ninguna clase de resentimiento. Y en eso ellos son unos maestros para nosotros, ¿sí? Los niños son puros, y eso es algo maravilloso. En cambio, a nosotros los grandes nos cuesta perdonar al hermano, nos cuesta perdonar a muchas personas, ¿cierto? Y entonces estamos llamados a perdonar realmente. Estamos llamados a ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa hacernos como niños? Porque hoy somos grandes, somos personas adultas. Significa que debemos renunciar, hermanos míos. Debemos renunciar a la soberbia. Debemos renunciar a la autosuficiencia. Debemos renunciar al pecado, a la pornografía, a todas las cosas que a veces persisten del viejo hombre, ¿sí? Al orgullo, a la ira, a la contienda, a los celos, a la maledicencia. En otras palabras, a todo lo contrario a Dios, todo lo que nos afea nuestro ser, ¿sí? Debemos realmente buscar esa pureza en el Señor. Los niños son ejemplos, hermanos míos, de humildad, de obediencia y amor. Son los primeros en amar y perdonar. El día de ayer, por un momento, vi en la noticia la cantidad de robos en Bucaramanga a negocios y a personas. El panorama nacional e internacional no refleja esperanza, hermanos míos. Como decía la hermana aquí orando, estamos en tiempos difíciles, ¿sí? Vemos el plan que tiene la ONU de la Agenda 2030, que es un plan para diezmar la población mundial. Todo esto obedece al nuevo orden mundial, hermano mío. Vemos cómo ha ganado espacio en el planeta. Vemos hoy cómo se cumple la palabra escrita en Isaías 5:20, que dice la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En este mundo debemos entender, hermanos, Filipenses 3:20, que su palabra dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al entender que somos peregrinos, hermanos míos, nosotros, hermano, todos los que estamos aquí somos peregrinos, ¿sí?
peregrinos de este mundo, y debemos animarnos, ya que hay una promesa poderosa del Señor al que venciere. ¿Sí? Y en 2 de Timoteo 4 versículos 7 y 8 dice la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, hermanos míos, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Maranata. En Mateo 11:2, hermano mío, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Hermano mío, hoy usted y yo debemos ser violentos, pero violentos no agresivos pegándole a otro, ¿no? Violentos en nosotros mismos, en nuestra tarea como cristianos, lo cual nos falta mucho todavía, a mí mismo y a muchos, ¿cierto? Nos falta mucho entregarnos y ese compromiso que debemos cada día realmente emprender cada uno de nosotros. Juan fue esa luz en medio de las tinieblas. Imagínese esa lucha espiritual. Por eso la palabra dice desde los días de Juan el Bautista, porque él fue esa luz que mostró que venía el Mesías, que venía el Maestro, que venía nuestro Señor Jesucristo a la tierra para vencer el pecado con su sangre preciosa. Entonces, él fue una lucha tan terrible que hasta perdió la cabeza, pero ganó el cielo. Estamos en un llamado urgente, hermano mío, y en Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos míos, esta mañana le contaba a la hermana Elizabeth y al hermano Jairo una experiencia sobre esto, y estaba yo contándole algo a mi esposa cuando empezó el ataque del enemigo, porque estaba recibiendo una visión maravillosa, ¿no? Y era la puerta estrecha, y entendí un poco más esta palabra con esa visión. ¿Por qué no se puede entrar, o por qué es difícil entrar por esa puerta estrecha? Es que, hermanos, cuando uno, entre comillas, se hace grande, ¿sí? El orgullo, la vanidad, los celos, la contienda, la ira, todo lo que entre comillas, los títulos, bueno, todo lo que entre comillas el hombre va adhiriendo, ¿cierto? Esas son las cosas que nosotros no nos dejan entrar por esa puerta. En otras palabras, el mismo pecado, ¿no? Entonces, el Señor mostraba eso, ¿no? Que en la medida que nosotros nos rindamos a Él, que también fue algo maravilloso que le escuché al hermano Chávez, ¿no? También muy lindo. Rendirnos al Señor, dejar que el Señor actúe en nosotros, nosotros empezamos a despojar ese hombre viejo, esas ataduras, esas ligaduras, todo eso que nos afea nuestra condición humana y como hijos del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que entender. Por eso es que en la palabra del Señor, ese primer versículo decía que nosotros tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Tenemos que llegar a ese corazón. Entonces, esas puertas, ¿qué representan? La puerta angosta representa la salvación, una vida rendida a Cristo, una vida de comunión con el Señor, una vida de compromiso con la doctrina cristiana, una vida de haber renunciado al pecado, una vida en la cual el Espíritu sujete la carne. Y la otra puerta, que es la puerta de la perdición, es una vida de falta de perdón, una vida de orgullo, una vida de práctica del pecado, una vida de libertinaje, una vida sin directriz, una vida sin el Señor Jesucristo, una vida sin oración. Entonces, ser como niño significa deshacerse de todo el andamiaje del pecado, de todo lo malo con que ha engrosado su corazón. Seamos como niños, hermanos. Dios le bendiga.